Para poder comprender los fundamentos básicos sobre epistemología, es necesario indagar en sus orígenes e historia. Para ello, haremos un pequeño recorrido en el tiempo, comenzando desde la época antigua hasta nuestros días. El primer tema importante de tratar es la exposición del conocido mito de la caverna, que utiliza Platón como explicación alegórica de la situación en la que se encuentra el hombre respecto al conocimiento. Desde su teoría, Platón, quien es un idealista de la época, para ser más exactos, siglo V y IV a.C., plantea el conocimiento desde lo general a lo particular, ejemplificando la adquirencia de conocimiento por medio del mito de la caverna, en donde expone a varios hombres encerrados en una caverna, atados de manos y cuello, que solo pueden observar sus sombras con los posibles destellos de luz que allí ingresen. Si por alguna situación uno de ellos es liberado y puede visualizar el mundo de afuera, aunque en principio le cueste, terminará adaptándose y regresará con los demás, viéndolos con compasión, y aquello que para él antes era tan fácil como observar las sombras se volverá una tarea difícil. En cuanto para los demás, este personaje fue estropeado y por tal razón no valdrá la pena salir de allí. De allí que Platón dice que el conocimiento es deductivo, de abstracción y matemática. Pero en esto no finaliza la historia del conocimiento. En el mismo siglo surge un personaje que también aportará toda su imaginación y análisis a los avances de la ciencia. Él es Aristóteles, quien todo lo contrario a Platón propone que la adquirencia del conocimiento empieza por la experiencia y los sentidos, es decir, de lo particular a lo general. Para Aristóteles es indispensable que podamos tener una experiencia que nos permita generar un concepto o conocimiento sobre una cosa a lo que él denomina substancia, que no es más que un compuesto de materia y fondo, molecular y con forma. Este personaje plantea un orden importante. Primero, debemos tener un objeto para estudiar. Segundo, existe el hombre que estudiará dicho objeto. Como tercer punto, el hombre, por medio de los sentidos visual, auditivo y kinésico, como el tacto, olfato y gusto, identifica colores, olores, forma, sonidos y sabores que pueda tener este objeto. Cuarto, con el sentido común el hombre podrá hacer una síntesis de la información capturada que como quinto ítem se convertirá en una imagen sensible que pasará a ser una experiencia sensorial. Con base en esto, decimos que Aristóteles, contrario a Platón, plantea que el conocimiento es inductivo, descriptivo, experiencial y de observación. Teniendo clara la postura de estos dos personajes, podemos avanzar. Como segundo tema tenemos las universitas, escolástica y debate fe y razón. Hacia el siglo XIII comienzan a aparecer las primeras universidades fundadas por reyes y el papa de la época. Estas son creadas con fines eclesiásticos, entre las que están la Universidad de Bolonia en Italia, Oxford, Cambridge, París, entre otras. Los jóvenes que podían ir a la universidad en ese momento de la historia eran personas adineradas y las cuales se consideraban libres de pensamiento. Trascendía en ese momento el poder aprender o tener un concepto global de lo que es el mundo y el universo. De allí que la enseñanza de la época se clasifica en dos grandes ramas, trivium y quadrivium. El primero basaba su estudio en ciencias como la gramática, retórica y dialéctica, que no son más que los artes de saber la estructura de una lengua, dialogar y tener poder de convicción. Mientras que la segunda enseña materias como la aritmética, geometría, música y astronomía, todas artes liberales.
Con el tiempo se establecen como legales carreras como la teología, medicina, derecho civil y canónico, y de las últimas dos se ofrece un doctorado en la mejor universidad, que para el momento era la de París. Por otro lado, es planteado un debate fe versus razón, en donde quienes tenían plena convicción en la existencia de la razón como superior a la de fe debían sustentar su hipótesis. Para ello, algunas de las problemáticas fueron: muy pocos hombres conocen de Dios, como primera. Segunda, quienes lo conocen lo hacen con dificultad y con el transcurso de mucho tiempo. Tercera, existe una mezcla de conceptos falsos que dificultan creer lo que está demostrado. Para el desarrollo de estas problemáticas existieron dos posturas, a favor y en contra. Y nos centramos en esto un poco más, ya que los acontecimientos que se citan luego tendrán fundamentos de este momento de la historia. Quienes estuvieron en contra aportaron: si Dios es la verdad única y el bien absoluto, ¿por qué se da el mal en el mundo? Dios no existe. Todo lo que existe natural existe gracias a la naturaleza, y lo intencionado gracias a la razón y voluntad humana. Así que no hay necesidad de Dios. Quienes estuvieron a favor aportaron: la existencia de Dios se prueba de 5 maneras. Cadena de movimientos, Dios es quien la inicia. Causa eficiente, nadie se antecede para poder perfeccionarse, Dios sí. Las cosas pueden o no existir, ser producidas o destruidas, Dios lo hace. Jerarquía de valores, Dios es la cabeza, los demás lo buscamos. Ordenamiento de las cosas, Dios dirige a todos los seres vivos con o sin razón o voluntad. Terminado este ciclo tan fuerte para la mentalidad de los orientales, en donde comienzan a enfrentarse a disyuntivas muy polémicas para sus creencias que venían tan arraigadas, posteriormente, para el siglo XIV, iniciamos la adolescencia de Occidente, que sería el tercer episodio de lo que conocemos hoy como la historia del conocimiento. Es una época de crisis en donde todos los aspectos relevantes para los humanos toman trasfondos diferentes e importantes. Hay cambios en la percepción del hombre, de Dios, la fe, el mundo y por último el conocimiento. Una serie de sucesos marcan o parten la historia que venían trazando nuestros antepasados hasta el momento. Surge el Renacimiento en Italia, Florencia. Es una época artística, se invoca o atrae los modelos griegos. De allí que nace un concepto nuevo que hemos llamado antropocentrismo, completamente contrario al teocentrismo de la Edad Media. Aquí Dios va al hombre, no el hombre a Dios. Luego, un proyecto innovador podríamos llamar a la imprenta. Da un impacto fuerte al mundo donde les revela que es posible tener acceso al conocimiento y su masificación se vuelve interminable. Esta herramienta es usada a su favor por un nuevo personaje que aparece en la historia, Martín Lutero, quien se revela ante algo que considera un abuso contra las personas por parte de la Iglesia, con la venta de indulgencias a los fieles, en donde se les certifica su llegada al cielo y salvación por medio de un documento en papel. Hasta el momento, la religión católica es la única fe avalada e instaurada como institución por el Papa y el Rey. Sin embargo, Lutero, en su afán de manifestar su desacuerdo con esto, busca aliados, que en este caso son los reyes de Alemania, quienes estudian su costo-beneficio de esta alianza y tras un sí conforman la Iglesia protestante. Ya mencionamos la afectación que se dio en cuanto al concepto del hombre, Dios y la fe, pero hacía falta por estallar una bomba que terminaría de enloquecer a los europeos
y es que sale a la luz la tesis de Copérnico. El mundo gira alrededor del Sol. Para entonces se sabía y creía en que era al contrario. Este planteamiento haría que todos colapsaran y todo lo que se tenía establecido o como conocimientos fijos se dudaran y fueran incertidumbre. Para finales del siglo XVI comienza a sonar a mayor escala el nombre de René Descartes. Sin saberlo, los pensamientos y teorías que plantea este personaje en la historia hacen que el conocimiento tome fuerza y solidez bajo un concepto que él denomina el discurso del método. Descartes, desde su educación en la infancia, nota los vacíos e incertidumbres que deja el conocimiento que va adquiriendo al no ser exacto y mostrar resultados óptimos. De allí que en busca de una verdad o conocimiento absoluto, Descartes define las matemáticas como la única ciencia comprobable y verificable que plantea el desarrollo de una problemática que nos lleva a obtener respuestas claras y evidentes, es decir, la verdad. Para él, primero, hay que dudar de todos y de todo si no hay evidencias. Nada se debe tomar como verdadero. Segundo, hay que dividir el fenómeno en partes para hacer un mejor análisis. Tercero, ordenar el pensamiento e ir de lo simple a lo complejo. Y cuarto, hacer un recuento minucioso para eliminar dudas. Este francés es muy racionalista y sus teorías y prácticas son bastante relacionadas con el pensamiento de Platón, si nos devolvemos a la historia. Pero como en todas las épocas, este personaje tiene su contradicción, que para el caso es John Locke. Para Locke, pensador inglés, el tema de la adquirencia del conocimiento está más ligada con la propuesta de Aristóteles. Locke plantea su tesis en el empirismo, las ideas, ya sean simples o complejas, que surgen de un proceso de experimentación, orientado por la observación y los sentidos, que a su vez ejecutan procesos en la mente para enlazarse y nos invita a reflexionar sobre ellas. Puede que no todas, pero sí las que llamen nuestra atención en el experimento. Y todo este enlace de conocimiento estructurado por pasos nos genera un entendimiento del mundo natural y determina nuestras acciones. Y como la historia no culmina con estos acontecimientos, comenzamos una nueva etapa o tema que se pregunta: ¿qué es la ciencia? Iniciamos siglo XVII con un nuevo planteamiento originado por autores que nuevamente generan controversias al conocimiento, como lo es Galileo, Kepler, Descartes, Bacon, Tycho Brahe y Copérnico, quienes en conjunto desarrollan lo que se conocerá como el método científico, que no es más que un procedimiento que caracteriza a las ciencias naturales, que consiste en: primero, observación sistémica; segundo, medición y experimentación; y tercero, la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Estos físicos estudian el origen de la ciencia natural y logran muchos hallazgos para el mundo, como que la Tierra gira alrededor del Sol, según Galileo, el estudio del hombre desde el razonamiento inductivo, según Bacon, entre otros. Mario Bunge aparece en el siglo XVII con un concepto, nuestro cuarto tema, llamado ciencia moderna. Con Bunge definimos que la ciencia y el conocimiento están basados en datos empíricos, que debe trascender los hechos, debe ser analítico, especializado o con experticia, debe ser comunicable, verificable y reproducible, debe tener un método, busca la claridad y la precisión, tiene pretensiones legales, debe ser explicativa y de fácil entendimiento, es predictivo y por último no es dogmático, es útil. Con toda esta bomba de conceptos que recopilan opiniones y pensamientos de unos y de otros, el mundo, o más bien la humanidad,
comienza a sufrir de una aceleración constante y aparecen figuras como la industrialización, el colonialismo, desarrollo tecnológico, revoluciones políticas, comercio, movilidad, urbanización, movimientos sociales. Y se crea una generación de riqueza y materialismo completamente diferente a esa Edad Media, donde todo era fe y conocimiento global del universo. Todo este recorrido por la historia del conocimiento, sus personajes más representativos y épocas de la historia desembocan en un punto que es lo que buscamos, y es el quinto tema: epistemología y sus polémicas. La ciencia y sus límites, modelos y métodos. Y es que hasta el momento ciencia solo había una, la natural, pero en el siglo XIX hace su aparición las ciencias sociales, donde el hombre se convierte en un problema científico, creando un debate dentro del discurso epistemológico, de si puede hacerse ciencia social como la ciencia natural. Y como es tradición en toda nuestra línea de tiempo, y aquí no será la excepción, se dividirán las opiniones entre quienes creen que sí se puede hacer y propondrán sus planteamientos, como el del positivismo lógico contra la teoría crítica, que contradice la teoría tradicional, que es más hacia Platón, y el positivismo del siglo XIX con la hermenéutica.